¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. Como había prometido desde su campaña, repetido también en sus primeros días de mandato, acallando las voces de quienes han jugado a ser profetas sin dar tiempo al tiempo y que criticaron al mandatario en sus primeras semanas como presidente, jugando a desinformar, incluso tomando una extensión automática de la licencia de Chevron como una decisión presidencial. Ayer, finalmente, Trump revocó las concesiones petroleras otorgadas por su predecesor, Joe Biden, a Venezuela, que fue quien las firmó el 26 de noviembre del 2022, cuando volvió a autorizar a la petrolera Chevron, la española Repsol o a la francesa Maurel & Prom a operar en el país, dándole un balón de oxígeno económico al narcorrégimen de Maduro. Una incomprensible, quizá pueril decisión ante un dictador que hasta ese momento había incumplido cuanto acuerdo se le presentó y acostumbrado ya a pedir a la administración Biden cuanto se le antojaba, sabiendas que le iba a ser irrisoriamente concedido, como por ejemplo soltando a los famosos narcosobrinos presos en una cárcel federal de los Estados Unidos, después del despilfarro en tiempo y en recursos que llevó a las agencias federales perseguirlos, atraparlos, enjuiciarlos y ponerlos de patitas en la calle. Muy al estilo también, pero aún más grave, de permitir la liberación de Alex Saab, el testaferro del usurpador de Miraflores, después de una larga y tensa estadía en Cabo Verde hasta ser extraditado y encarcelado en otra prisión federal estadounidense y que terminó también siendo liberado, rodando por tierra la ardua labor y la importancia después de tenerlo retenido, no solo por la información puntual que manejaba sobre los turbios negocios del presidente ilegítimo, sino porque es la llave además biométrica que abre algunas de sus bóvedas en paraísos fiscales donde tiene parte del dinero y el oro robado al pueblo venezolano. Y ese, señores, fue Biden, no fue Trump, que ya en su primer mandato se encargó de apretarle las clavijas al régimen y que desde su actual campaña y primeros días en la presidencia ya había anunciado que estudiaba suspender estas licencias petroleras porque, según sus palabras, era inadmisible que Estados Unidos estuviera enviando nuestros dólares para mantener al régimen de un dictador como Maduro. En su mensaje a través de Truth Social anunció la medida diciendo: por la presente revertimos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro de Venezuela sobre el acuerdo de transacción petrolera con fecha del 26 de noviembre del 2022 y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Esto fue un mensaje de Truth Social. Además, el régimen no ha estado, como yo les estaba comentando, transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país, el bueno y viejo Estados Unidos, de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, ordeno que el ineficaz e incumplido acuerdo de concesión de Biden se rescinda a partir de la opción de renovación del 1 de marzo. Esta licencia concedida a Chevron prohíbe a la petrolera estatal venezolana PDVSA recibir ganancias procedentes de las operaciones de la empresa conjunta que mantiene con la firma estadounidense. Hay muchos analistas que atribuyen a las operaciones de Chevron el hecho de que Venezuela haya logrado recientemente aumentar su extracción de crudo hasta llegar a 1 millón de barriles por día, después de haber caído en años recientes a mínimos históricos de 365.000 barriles, un nivel similar al que producía este país en la década de 1940. Y para darles algún dato más, pese a ser una licencia limitada desde su emisión, Chevron ha podido aumentar su extracción de crudo en Venezuela de 77.000 barriles al día hasta 241.000 barriles al día. Y esto equivale a un cuarto de toda la producción en este país, por lo que los ingresos fiscales que ha recibido Venezuela durante los últimos 2 años, gracias a esa asociación de PDVSA con Chevron, suman unos 4.000 millones de dólares. Y eso, señores, sí es una cifra que, como está la economía venezolana, supone una pérdida grave para Maduro. Y como era de esperar, la reacción de los chavistas fue inminente. La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, dijo en un comunicado: rechazamos categóricamente este tipo de acciones solicitadas públicamente por la oposición extremista y fracasada del país, refiriéndose no solo a González Urrutia, sino también a María Corina Machado, quien desde la clandestinidad participó justo ayer en un podcast con Donald Trump Jr.
Jr., hijo del presidente, aplaudiendo la decisión de Trump y asegurando que Venezuela está secuestrada por una pandilla criminal conectada con los enemigos de Estados Unidos. ¿Está el gobierno de Trump intentando presionar a Maduro con una nueva política o con el regreso a la política de máxima presión que aplicó en el 2019? Comenzamos. Primero, ¿qué opinamos, Fernando, de lo que ha hecho Donald Trump en el día de ayer revocando esta licencia Chevron? No, se sabe que siempre los republicanos van a tener una mano más dura que los demócratas en temas como los de Venezuela, la tiranía en Cuba. Eso siempre ha sido así. Por eso es que las personas que le piden más a Trump, yo les diría que en primer lugar lleva un mes en la presidencia. No puede hacer más de lo que hace. En segundo lugar, las prioridades de Estados Unidos. Yo soy cubano, los venezolanos igual pueden pensar, pero las prioridades del gobierno de Estados Unidos no es derribar gobiernos extranjeros. O sea, Trump puso una agenda que es América primero. Dentro de eso va a hacer todo lo posible por apretarle las tuercas a tiranías como las de Cuba y Venezuela. Pero no significa que sea la prioridad. Las personas tienen que entender eso y a veces se les olvida. Sí, tienes toda la razón. ¿Cuál es tu opinión, José Mario? Bueno, yo como venezolano estoy feliz que le hayan quitado la concesión de Chevron al régimen criminal de Nicolás Maduro, porque eso lo que ha hecho es sencillamente alimentar a un régimen para que siga la corrupción, para que persiga a la población que está en contra de ellos y para financiar a quienes desestabilizan la región. Hay algunos que dicen, bueno, pero entonces ahora el pueblo venezolano va a estar peor. Peor que $3 una pensión de vejez que tienen las personas hoy en Venezuela. Peor cómo, si ese dinero jamás ha sido usado para los hospitales, para el agua, para la luz, para los servicios, para la población venezolana. Ese dinero es sencillamente para mantener sus planes de perpetrarse en el poder, desestabilizar y sobre todo la corrupción campante que hay en Venezuela. Entonces salen algunos analistas en Venezuela a decir, ahora el pueblo va a estar más sufrido de lo que está sufriendo. Pero si eso está desde 2022, claro que sí. Desde 2022, ¿qué hospital arreglaron? Desde 2022, ¿qué acueducto funciona? ¿Cuál es la situación de la electricidad, del sistema eléctrico en Venezuela? Ese dinero es simplemente, es un absurdo que Estados Unidos permita que una persona que tiene en Venezuela al Hamas, a Hezbollah, al ELN, a todos los grupos terroristas, a los iraníes en una fábrica de drones contra Estados Unidos, a todos los enemigos de Estados Unidos, es absurdo, inmoral, vergonzoso que Estados Unidos permita que su propio dinero se le pase a quien es su enemigo real en esta zona. En América Latina, el enemigo principal de los Estados Unidos es Venezuela, porque es aliado de los enemigos de Estados Unidos. Por lo tanto, yo como venezolano celebro, y lo digo claramente, celebro que hayan eliminado esa concesión a Chevron, a estas petroleras, porque eso es sencillamente la caja chica de una organización criminal para seguir dañando un pueblo y para seguir desestabilizando la región y enviar gente como la del Tren del Agua a generar inseguridad en Estados Unidos. Imagínate, $4.000 millones, o sea, es que se dice poco, no es una cifra chiquita. Vamos a esperar, vamos a ver primero qué fue lo que dijeron los congresistas cubanoamericanos, que estuvieron también muy pendientes de que esto pudiera llegar a producirse, y después le paso la palabra a Fernando. Estamos totalmente agradecidos, altamente agradecidos al presidente Trump por haber revertido la política desastrosa del presidente Biden, que tenía solamente una meta: para ayudar, para financiar, para darle oxígeno a la dictadura en Venezuela, igual que a la dictadura en Cuba. Y hoy, una vez más, el presidente Trump ha cumplido con su promesa a la causa de la libertad de Venezuela, igual que de Cuba, porque también hoy mencionó a Cuba en un tema muy importante. Porque hemos estado unidos en esta lucha. Le damos muchas gracias al presidente Trump, porque Trump demostró una vez más que él cumple su promesa y que él prometió que le iba a quitar el oxígeno financiero al régimen de Maduro. Al eliminar la licencia que tiene Chevron, está eliminando $400 millones todos los meses para el régimen de Maduro. Eso le corta el oxígeno al aparato represivo. Así que muchas gracias, señor presidente. Estoy también muy seguro que esta es la primera medida solamente, porque yo creo que también vamos a ver otras medidas que van a estar apuntadas al régimen en Cuba, al régimen en Nicaragua y también otra vez al régimen de Venezuela. Yo creo que los días del régimen de Venezuela, Cuba y Nicaragua están contados, son cortos, porque tenemos el mejor amigo ahora, el mejor presidente que está cumpliendo con las promesas, que está dedicado a la libertad.
Mira, yo he tenido aquí, sentados aquí, al borde de un ataque de nervios, a gente que llegaba, que obviamente también, vamos a ser muy honestos, cada uno tiene su agenda personal y cada vez tiene su forma de interpretar una noticia que a veces no es solamente del interés del pueblo venezolano, sino que a veces hay intereses particulares que llevan a una percepción sobre lo que es esta noticia. Cuando se generalizaba y se decía que Trump había permitido que Chevron siguiera operando con 3 semanas, como tú muy bien estabas comentando, Fernando, yo siempre decía, tiempo al tiempo, den tiempo al tiempo. Si hay algo que caracteriza al presidente que tenemos ahora, a pesar de que a algunos les caiga como una patada en el hígado, es que es un negociador nato, lo ha demostrado toda su vida, y además lo hace con cierto sigilo. Yo lo que acaba de decir Carlos Jiménez me agarraría ahí, porque no dudes que mientras que todo el mundo está poniendo el grito en el cielo, ya se están moviendo cosas por debajo de la mesa para, igual que pasó con Cuba hace 2 días con la restricción de las visas, por ejemplo, a todo el personal que trabajara con la exportación de profesionales, de médicos, de marinos mercantes, etcétera, de Cuba. Yo creo que todo eso se está gestando en estos momentos, pero nadie va a decir nada hasta que eso ya no esté. No, mira, estoy de acuerdo con el tema de Venezuela como enemigo de los Estados Unidos, las cosas que se hacen desde Venezuela que atentan contra incluso la seguridad de los Estados Unidos. Es inconcebible que haya tantos años, porque Chávez llegó ahí antes de que se acabara el siglo, y que había negocios, intercambios petroleros con Estados Unidos y Venezuela, y habían pasado por ahí varios presidentes. Eso es una cosa que no tenía absolutamente ninguna lógica. En cuanto a Cuba, yo le diría a los 3 congresistas que muy bien, que están esperando otras acciones de que Trump le apliegue las tuercas. Bueno, a ellos les diría que ellos representan el sur de la Florida, que Miami está lleno de negocios donde la tiranía en Cuba reciba dinero. Si ellos no lo saben o no se han enterado, le diría a los 3 que se ahonden en esa parte, porque no se puede esperar que todo lo haga Trump. Yo creo que hay que hacer la parte que nos toca a nosotros aquí, y ellos son los congresistas que tienen que ver con el tema de Cuba. Totalmente. José Amalio, acaba de dar, porque eso que está diciendo pasa también con ciertos venezolanos que están acá, que salen al arepazo con sus banderitas de Viva Venezuela, pero que después han hecho el agosto negociando con el régimen. Eso es otra cosa que es importante que también tengan en cuenta nuestros representantes aquí de la Florida, que es que en Miami hay muchos negocios que son mantenidos con dinero de la tiranía y cuyas ganancias son para la tiranía o para personeros de esa tiranía, y hay mucha gente que vive aquí de la corrupción, además, de dañar, y viven con casas propias, tienen residencia, tienen todo por el dinero que se han robado del régimen de los venezolanos, pues del régimen de Venezuela, y que están aquí en Miami. No vayan a creer que es que ellos le tienen alergia a Miami, a ellos les encanta Miami. Hombre, les encanta desde Miami. Que hay un listandoral de gente identificada, igual que está pasando aquí en Miami con gente. Es que todo no lo puede hacer Trump, o sea, yo creo que hay que hacer la parte que toca aquí. Los carros que usa el régimen en Venezuela salen de Miami. Pero claro que son enviados desde Courier de aquí a Venezuela y recibidos en Venezuela, y son comprados en Miami, de contado aquí en Miami, de cash en Miami, para que los use Diosdado Cabello, para que los use la hija de Diosdado Cabello, los familiares de Jorge Rodríguez y toda la gente que lo que ha hecho es arruinar al pueblo venezolano, y que son las cabecillas del Tren de Aragua, son los cabecillas del Cartel de los Soles, y son quienes mandaron para acá a criminales para confundirlo con la población digna venezolana, para que se dañara a la población venezolana. Ese es un régimen que odia a los venezolanos y por lo tanto envía al Tren de Aragua para desestabilizar aquí, pero también con la gran intención de que la gente en Estados Unidos confunda a los venezolanos con el Tren de Aragua. No. El Tren de Aragua es una cosa mínima, son criminales, delincuentes que hay como en cualquier parte del mundo, organizados, pero eso no es la población venezolana. Pero claro que no, yo creo que eso ha quedado, José Amalio, claro, y espero que la secretaria de esta administración también Trump, a quien hay que pegar un buen tirón de oreja, la señora Kristi Noem, lo tenga claro, porque cuando hacen declaraciones como que, Venezuela es un paraíso donde todo el mundo puede ir, oiga señora, yo le invito a que usted, lo que digo anteriormente, vaya usted a Venezuela, pase una temporadita ahí sin billete de vuelta y después me dice usted cómo se vive en Venezuela. Pero que vaya de turista. Que es. Claro, o sea, es que estas son las cosas típicas que dices, bueno, ¿de qué me sirve que alguien esté trabajando por esto si luego tienes a un miembro del gabinete que comete esa imprudencia y de alguna forma temeraria, porque ella es la que va a estar encargada de la inmigración venezolana? Quisiera decirte con relación a un tema, hay mucha preocupación en la población venezolana en los Estados Unidos
con relación al tema del TPS. Ajá. Y es lógico. Claro. Es totalmente humano que haya mucha gente desesperada porque dice que se va a eliminar el TPS. La semana pasada estuvimos un grupo de gente de Venezuela en la ciudad de Washington y bueno, eso es algo como Vox Populi. No los van a eliminar, no los van a enviar a Venezuela, ¿Por qué no? sino que van a decantar quienes han cometido Gracias. delitos graves, quienes han hecho daño en este país. Eso no puede estar. Pero el venezolano común, normal, que anda 12 horas trabajando para pagar una renta, para ayudar al que está en Venezuela, para poder tener una mejor vida aquí, para pagar el carro, el seguro y todo eso, ese venezolano que hoy está aquí en Estados Unidos trabajando, que no se va por la izquierda ni por la derecha buscando cosas distintas o fáciles, sino que está haciendo un esfuerzo para vivir mejor y además ayudando a sus coterráneos en Venezuela, no les va a pasar nada, van a tener la posibilidad y va a haber una solución. Has dado en un punto que me parece clave, que yo quiero comentar más adelante en el programa para que lo sumemos a la mesa. Es vital lo que acabas de decir. Pero tengo que hacer una pausa porque vamos a tener un invitado muy especial que ha aceptado la invitación en un ratito que tenía, que es Juan Fernández, es directivo de PDVSA, experto energético y que él es el mero para explicarnos realmente cuáles pueden ser las consecuencias.